Estamos en el Rincón Social y hoy en las distancias cortas tenemos a Javier Benavente, persona polifacética donde las haya. Es emprendedor, es escritor, conferenciante, también es político, pero sobre todo hay una cosa que le distingue y es que es, yo diría, pionero y promotor de una de las entidades más importantes que hay en España para el cuidado profesional de las personas mayores y miembro fundador del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia. Todo esto además le convierte en amigo mío, porque ya hace muchos años que nos conocemos y nos tratamos. Buenos días, Javier. Buenos días, Albert. Buenos días. Es un lujo estar aquí contigo, ¿eh? Bienvenido a nuestro rincón social y muchas gracias por compartir este rato de charla, ¿no? Eres un emprendedor nato, ya lo sabes, eres un hombre hecho a ti mismo, y en el año 97 sabemos y conocemos que tuviste un accidente en el 1997 que marcó un poco tu vida, y parece ser que este accidente fue lo que te impulsó a poner en marcha una iniciativa para cuidados profesionales de las personas que así lo necesitan. Explícanos un poco cómo fue esta experiencia, cómo la viviste. Sí, bueno, antes que nada decirte que lo de emprendedor es verdad, emprendedor, pero tú, desde luego, Albert, eres una persona a imitar en el mundo del emprendimiento, porque mira que emprendes y además no solamente empresarialmente, sino preocupándote por mejorar el mundo en el que estamos, que de eso se trata también cuando tenemos una empresa. Y hayas trabajado enormemente tanto en la parte de discapacidad, ahora con el CEP, y ahí estamos todos siguiendo tus pasos como ejemplo en esta parte de lucha por intentar incluir a más personas en el mundo del empleo, que la gente con discapacidad esté más, con mejores condiciones, que las personas mayores también, etcétera, etcétera. A ver, es todo un ejemplo a imitar y muchísimas gracias de verdad por estar aquí Muchas y por gracias, tener la oportunidad de ser tu amigo. ¿Eh? pero hoy el protagonista eres tú, Sí, de sí, principio a fin, que lo sepas. te lo agradezco, te lo agradezco, pero como soy el protagonista, como tú me dices, pues no quiero perder la oportunidad de poder decirte estas palabras que te Muchas lo digo gracias, con todo el Javier, cariño muchas porque las gracias, siento y muchas es gracias. así. Pues sí, efectivamente, en el 97 yo vengo del mundo de la empresa, soy emprendedor, y en el 97 tuve un accidente de tráfico muy grave, donde estuve pues 3 meses, casi 3 meses, 2 meses y medio, casi tres, en coma inducida, con lo cual, bueno, pues, bueno, y más para allá que para acá, porque no, la verdad que ningún médico daba por mí ni un euro, ¿no? Entonces decíamos ni un duro, ¿eh? Pero vamos. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, pues hoy, se muere mañana, al final no me querían allá arriba y me quedé aquí. Y bueno, y a raíz de ahí, bueno, pues efectivamente, ¿qué comprobé? Comprobé que la asistencia médica en este país es maravillosa, la mejor del mundo que podemos tener a nivel sanitario. Después sales del hospital, en mi caso de La Paz, me fui a hacer rehabilitación y en la rehabilitación ahí pude conocer pues a muchísima gente con todo tipo de situaciones, gente con discapacidad, personas tetraplégicas, personas sin brazos, sin piernas, gente de todo tipo donde, bueno, pues fue toda una experiencia que yo desconocía. Y bueno, pues después cuando salíamos de allí de la rehabilitación, pues nos íbamos a casa. Yo tenía la enorme suerte de que tenía en casa una familia que, bueno, pues a mujer, hijos que me cuidaban y me atendían. Y además tenía el lujo de una persona también que me podía apoyar, ¿no? Pero lo que comprobé es que todos mis compañeros esto no era así. Y cuando se iban a casa estaban más solos que la una. No había nadie que les pueda atender. Y ahí, bueno, pues había unos dramas tremendos que luego te contaban cuando ibas allí a la rehabilitación y vivías con ellos, intentando ver cómo nos podíamos ayudar unos con otros para poder, bueno, que pudieran sobrevivir, ¿no? Una situación que todavía hoy se sigue dando, si esto no se ha solucionado todavía, se sigue dando, pero aquello en aquel momento a mí, yo que soy una persona pues emprendedor y que estás escuchando qué pasa a tu alrededor, qué necesidades tiene la gente, y en qué podemos participar y ayudar, pues digo, aquí hay una necesidad, la gente no lo tiene y quiero crear una empresa satisfaga estas necesidades y que pueda dar servicios a toda la gente. Y así fue como surgió lo que entonces era Lares, que hoy es Vivo Fácil, hemos cambiado la denominación, y que luego, bueno, pues a raíz de ahí, pues empezamos a prestar servicios privados. Luego entramos en el sector público, de ahí nos salimos otra vez porque aquello no nos gustaba cómo estaba prestando ni cómo funcionaba.
Y vimos también que había necesidades de crear, de atender personas que no podían pagar absolutamente nada y por eso creamos la Fundación Vivo Fácil, la Fundación Arares, hoy Fundación Vivo Fácil, y así fuimos avanzando. Pero el origen de todo esto fue la mayor crisis de mi vida que yo tuve, que fue ese accidente de tráfico. Y hoy aquello me ha permitido, bueno, pues vivir de ello y contribuir desde las fundaciones, pues intentar mejorar un poco también el entorno y el mundo en el que estamos, Albert. Desde luego, desde la iniciativa empresarial se puede trabajar mucho, muchísimo diría yo, para la mejora de la vida de las personas que más lo necesitan, personas con discapacidad, en situación de dependencia, personas mayores. Y eso que decías que todavía no está solucionado, déjame decirte que cada vez vas a tener más trabajo, porque la pirámide poblacional se está invirtiendo, cada vez somos más las personas mayores que estamos en este mundo y que no nos queremos marchar de él y cada vez necesitamos más ayudas. O sea, entonces, Así pues es, ¿no? Y bueno, y lo que decías del mundo de la empresa, efectivamente, yo creo que aquí hay una confusión total y absoluta en la sociedad provocada por políticos interesados que nunca han pasado por lo que es el mundo del autónomo, el mundo de la empresa, pero la empresa a lo largo de la historia, hoy a lo largo de la historia, en el mundo desarrollado, es la que ha contribuido a que este mundo sea un poquito mejor. Y es además es la que tiene todos los medios, la que tiene todo en sus manos para poder contribuir a mejorar el mundo. Y aquella empresa que no lo hace, lo tiene difícil para sobrevivir, ¿no? Por lo tanto, ya no solamente personas con discapacidad, personas mayores, sino a la sociedad en general, ¿no? sí, sí. Y en el mundo occidental es así, que es el mundo que hoy en día está tirando para adelante. Y una pregunta, ¿cómo ves actualmente el sector de los cuidados a las personas dependientes, mayores, con discapacidad? ¿Son accesibles? Mm, ¿Todo el mundo puede tener acceso a estos cuidados? ¿Cómo está este sector hoy? Bueno, el sector, cualquiera que lo analiza desde fuera dice, qué gran sector, es un sector, cuando analizamos la pirámide poblacional, evidentemente, pues estamos viendo que cada vez hay más personas mayores, con mayores necesidades, pero es un sector complejo y de difícil acceso para las personas mayores a los servicios que necesitan para poder tener una vida digna, una vida que se han merecido después de toda la vida, de toda su vida trabajando. Y cuando llegan a esa edad mayor o que tienen la desgracia de tener un accidente y por lo tanto luego a lo mejor una discapacidad o una enfermedad de larga duración, etcétera, pues te das cuenta que luego cuando quieres acudir a los servicios, a disponer de servicios, no los hay. Y no los hay por múltiples razones que deben solucionarse de forma urgente, ¿no? Lo primero es que haya un presupuesto para atender a las personas dependientes, ¿no? Y hoy no hay presupuesto suficiente. Se ha creado la ley, que esa es una gran noticia, que se cree la ley, pero no se ha dotado de presupuesto suficiente. Y eso creo que es algo que no se, una sociedad avanzada, un país desarrollado, no se puede permitir. En ese sentido, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando la gente pues, necesita servicios sociales, pues se encuentra con que es muy difícil también poder acceder a ellos. No porque no los puede pagar, sencillamente porque tenemos unos prestadores de servicios que están mal pagados, que no tienen condiciones adecuadas como cualquier otro trabajador y que si cobraran lo que deberían cobrar para atender a las personas que más queremos, que son nuestros padres o nuestros hijos, pues sería inviable para prácticamente toda la población. Aún así, hay muchas personas que están trabajando vocacionalmente en este sector, atendiendo a esas personas que lo necesitan, a pesar de que sus condiciones laborales son enormemente indignas, por poner una palabra, no sé si lo identifica o no, ¿no? Evidentemente hace falta apoyar a las personas que necesitan ese tipo de servicios, a personas mayores, personas con discapacidad. ¿Cómo? Pues intentando que los costes, al menos los oficiales, que tienen seguridad social, IVA, todo ese tipo de cosas, pues sean los mínimos, los mínimos. Y además que el Estado, cuando alguien lo necesita, pues pueda contribuir apoyando a esas familias que lo necesitan. ¿Qué está ocurriendo hoy? Pues que cuando contratamos a una persona, la gente en general contrata a una persona, normalmente la tiene que contratar en la economía sumergida, porque no puede pagar todo lo que lleva implícito esto. Entonces, le paga mal y encima le paga en la economía sumergida. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que esa persona, que no la pueden contratar, está cobrando una ayuda social o el desempleo. ¿Eh? ¿No es mucho mejor crear un sistema donde esas personas tengan un salario digno,
estén contratadas y esa ayuda que le estamos dando a esa persona porque no trabaja, pero que está trabajando, la dediquemos a la familia y sabemos la familia ayudándole con ese dinero para que pueda pagar una parte importante del salario de esa persona, si fuera así, que es muy fácil hacerlo y a nivel de presupuesto para el Estado no tendría incidencia, tendríamos un sistema donde la gente sea contratada legalmente. Ese dinero que estamos pagando en desempleo o en ayuda social lo pagaríamos a las familias que lo necesitan para poder pagar a esas personas, tendrían un salario digno, unas condiciones adecuadas y tendrían acceso todas las familias a ello, ¿no? Con un IVA súper reducido, efectivamente, cuando contratan a una empresa para que te preste el servicio, con la seguridad social, pues súper reducida, porque no lo pueden pagar las personas que lo necesitan, las personas particulares, etcétera, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde todo el mundo habla del sector del sector de la dependencia, de los cuidados, pero nadie, y digo, cuando digo nadie, me refiero a los poderes públicos, crean las condiciones adecuadas para que esto se pueda dar. Y esa es la asignatura pendiente que tenemos en este país, que nos llamamos un país avanzado, y que mientras no solucionemos el problema que tenemos de presupuesto para la dependencia, para los servicios sociales, de avanzado tendremos muy poco. Yo creo que ese tema es un tema crucial para un país como es España. Dicen que un país se define por la manera en que trata a sus capas más débiles, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues te doy la razón que no estamos tratando a los más necesitados de la forma más adecuada, de la forma más Y adecuada. luego, claro, y luego, Albert, pues mira, por ejemplo, una cosa tan simple como ¿dónde quieren estar las personas? ¿En su casa o una residencia? Bueno, pregúntaselo. Si la persona quiere estar en su casa, mira a ver qué presupuesto ibas a dedicar para residencia, 1.500 euros, 1.800. Muy bien, pues dígale a esa familia, tiene usted 1.500 euros que se le han concedido. ¿Cómo los quiere usted? ¿Para estar en su casa contratando a alguien que le cuide en su casa o una residencia? Que elija. Si el presupuesto es el mismo, pero no te dejan elegir. Dice, no, no, a una residencia. Y si no, no te doy ese mismo dinero. Hombre, por favor, es un castigo a la calidad de vida de esa persona mayor. Es un castigo injusto, que es así. Entonces, por favor, libre elección de servicios para poder que cada uno con el presupuesto que te han asignado, pues puedas hacer para poder tener una calidad de vida cuando estos últimos años que te quedan por vivir, ¿no? Una de las preguntas que te quería hacer como presidente, que eres de la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos, era qué creías que qué cambios se tenían que impulsar en España para que la atención a las personas en sus hogares fuera mejor, ¿no? Pero más o menos ya las has contestado, ya lo has dicho. Y también te has adelantado a una de las líneas que todos los gobiernos y partidos políticos creen que es la ideal, y es que las personas estén en sus casas el máximo de tiempo posible, las personas mayores, o sea, que la residencia sea un poco pues su última etapa o cuando ya es difícil pues permanecer en casa. Pero coincido contigo en que la dotación presupuestaria es muy baja. Una persona dependiente, si tú has dicho no estamos dando, si lo he entendido bien, no estamos trabajando por los servicios domiciliarios a través de lo público, porque es que me imagino y por lo que yo sé, muchas veces las personas mayores que buscan ayudas en el hogar a través de la atención pública, y confírmamelo si es así, pues obtienen 2 horas, 4 horas a la semana, muy poco tiempo, que es absolutamente insuficiente pues para las necesidades de aquella persona. Es así, ¿no? Así es claramente insuficiente. Es decir, primero, cuando una persona necesita servicios sociales, antes de ser declarada dependiente todavía, si no necesita servicios sociales para estar en su casa, lo que le asignan es una broma. Es decir, tiene usted 2 horas a la semana, o 2 días, 2 horas. Bueno, pues está muy bien, oiga, pero eso es claramente insuficiente. Y cuando ya la persona empieza a ser dependiente, dice, oiga, tiene que estar en una residencia. Dice, bueno, vamos a ver, espérese, que yo tengo mi casa además y puedo estar en mi casa, yo quiero estar aquí. ¿No le importa a usted que con ese mismo dinero yo pueda contratar a alguien y lo tenga aquí? Pues no. Entonces, todo el mundo está diciendo, vamos a promover que las personas estén en sus domicilios. Muy bien, pues hagámoslo. No sigan ustedes diciéndolo, hagámoslo. Y este tipo de cosas. En su domicilio significa que la persona puede elegir para ser presupuestado lo que necesite, ¿no?
Desde la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos que comentabas, que por cierto ya no soy presidente, la presidencia es Ana Garrido, eh, pero sigo estando ahí en la Junta Directiva. Ahí estamos promoviendo ya desde hace muchos años una ley que es la Ley de Servicios Personales y Domésticos, una ley que existe en toda Europa, donde precisamente se ayuda a las familias a que puedan contratar este tipo de servicios. Es una ley que existe en toda Europa. En Francia se reguló ya en el año 2005, hace 20 años, nada más y nada menos, ¿no? A través de la ley Burló. Es una ley donde precisamente el Estado ayuda a las familias que necesitan estos servicios diciéndole que dando parte, como decía antes, parte del dinero que necesitan para una atención, lo paga el Estado. Otra parte, luego hay una deducción fiscal del 50% del servicio que utilizan en los domicilios. Se puede deducir fiscalmente ese importe. Además, da igual que contraten directamente o a través de una empresa, los costes sociales son los mismos. Porque aquí en España, cuando contratas directamente, tienes un coste. Y cuando contratas a través de una empresa, claro, cuando una persona mayor no puede buscar a una persona que luego se le va y de dónde encuentro a otra y cómo la contrato, que esto es un lío, oye, pues voy a una empresa que me lo haga. Pues es más caro. La seguridad social es más cara. Y además tiene que hacer la factura y al final añadir un IVA que tiene que pagar esa persona particular que no se puede deducir. Entonces, bueno, todo esto es algo que es injustificable, inadmisible y que no se entiende cuando el resto de Europa es así y cuando además el IVA de servicios, cuando son servicios intensivos en economía sumergida, como es el mundo de los cuidados, Sí, te sí. permiten que el IVA sea súper reducido. Pero aquí no lo queremos hacer. ¿Y quién se perjudica de todo esto? Evidentemente todas las familias. Entonces se nos llena la boca, a todos los partidos políticos se les llena la boca. Decir, no, no, los mayores, las personas con discapacidad, el apoyo. Pero oiga, el apoyo se traduce, la igualdad de oportunidades, o la igualdad de oportunidades entre todos los territorios, porque es la otra parte. Es decir, yo tengo en mi familia, alguien en mi casa en Zamora, y la traigo en verano o en invierno a Madrid y tengo que solicitarlo de nuevo. Sí. Esa dependencia que encima ya allí tardaron 2 años a lo mejor en concedérmelo. Es decir, es todo una incongruencia. Además, Una con sin leyes de razón. dependencia de atención radicalmente distintas por comunidad autónoma. Entonces, bueno, pero ¿dónde está esa igualdad entre las personas? Es inviable, ¿no? Es algo que debe tratarse de forma urgente y necesario. Cualquier partido responsable que quiera hacer algo por el bien común, que es la definición de la política, por la sociedad, debe pensar qué pasa con la gente que no se vale por sí misma, qué pasa con la gente mayor, qué pasa con la gente con discapacidad, ¿no? Sí, sí, es así. Después te preguntaremos por tu vertiente política. ¿Eh? Y evidentemente, pues tienes toda la razón del mundo. Eh, con esta situación abocamos a que haya un trabajo en B, que estas personas que trabajan en B además muchas veces reciben una ayuda del Estado, con lo cual es mucho más caro, pero en cambio no se está contribuyendo a su jubilación. Esto es toda una sin razón que evidentemente haría falta pues una legislación que fuera favorable, como tú apuntabas que existe en otros países, que fuera favorable para que todo esto fuera más racional para todas las partes, para el Estado, para la persona que recibe la ayuda a la dependencia y para el trabajador. Que aquí nosotros, tú sabes, en CET tenemos también a CEAP, Círculo Empresarial de Atención a las Personas, que son las residencias, la patronal más grande de residencias, y su presidenta, Cinta Pascual, siempre se queja también de que cuando las personas entran en las residencias, pues la aportación que hace el Estado a aquella persona que entra en la residencia es una aportación muy pequeña que obliga a que también los salarios de convenio colectivo sean pequeños, con lo cual la persona que trabaja tampoco también se ve poco recompensada por el esfuerzo que tiene que hacer. Muchas veces es un esfuerzo, es un trabajo vocacional. O sea, hay muchísimas cosas para hacer. En Vivo Fácil también sois centro especial de empleo, es decir, muchas de las tareas que hacéis las hacéis desde un centro especial de empleo donde dais trabajo a personas con discapacidad. Yo quisiera aprovechar para pedir tu opinión
no sé si eres conocedor de que la Ley de Economía Social, que está en el Congreso en estos momentos, estamos hablando a finales de noviembre de 2024, quiere expulsar a una gran parte de los centros especiales de empleo de lo que es la economía social. Para muchísimas personas que nos puedan oír, les hemos de decir que las entidades que están en la economía social pues son las cofradías de pescadores, por ejemplo, que son empresarios que salen cada día a pescar con sus embarcaciones y sus tripulaciones, o son cooperativas agrícolas, son empresarios del campo con sus plantillas de trabajadores que también trabajan en el campo y que hacen una labor social importantísima, porque de la pesca y de la agricultura comemos todos. Uh, Cooperativas de trabajadores, una cooperativa por definición son empresarios que se juntan de forma particular y crean una empresa entre todos. Y entonces los centros especiales de empleo, que siempre hemos estado en la economía social, se les quiere expulsar. Esta modificación legislativa, ¿qué te parece a ti? ¿La ves razonable o la ves que va a interés de parte? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que esto, Albert, es uno de los temas más graves que se están produciendo ahora mismo en nuestro país en defensa de las personas con discapacidad. Es decir, creo que esto parece que estamos en un país tercermundista, de caciquismo total y absoluto, donde hay alguien que tiene interés, y es muy claro quién tiene interés en esto, en mi empresa, en Vivo Fácil, el 67% de todo nuestro grupo ¿eh? Son personas con discapacidad. En el Centro Especial de Empleo, por supuesto que el 90%. Pero un tema de que se discriminan entre centros especiales de empleo de iniciativa social o de iniciativa empresarial. De iniciativa social significa que el accionista es una fundación. ¿Qué tendrá que ver el accionista? ¿Qué debe el accionista con la función principal de un centro especial de empleo? Y ahora, en segundo lugar, dicen, no, no. Y como los centros especiales de empleo ya no pueden contratar, no tienen prioridad para que sean que que el Estado les contrate, sino que tienen que ser centros de iniciativa social como la ONCE. Entonces, nos vamos y decimos, oye, y ahora todas las subvenciones que pagamos a las personas con discapacidad que trabajan en un centro especial de empleo, se las vamos a quitar. Pero bueno, pero usted qué está diciendo. Pero ¿sabe cuántas? Pero sabe que quiere expulsar del mundo laboral a más del doble de los que contratan los centros de iniciativa social. Pero además, ¿cuál es la función de un centro especial de empleo? La función del centro especial de empleo es hacer que las personas se metan en el mercado laboral, compitiendo con otras personas que no tienen discapacidad. Eso se llama normalizar. Eso se llama incluir y normalizar a las personas con discapacidad. ¿Y qué estamos intentando hacer? No, un gueto. Solamente las personas con discapacidad deben trabajar en los centros especiales de empleo de iniciativa social, que la única diferencia es que por encima el accionista es una ONG. ¿Pero qué tendrá que ver eso? Oiga, yo podría ser un centro de iniciativa social, lo podría ser ya, porque tengo una fundación. Pero es que yo quiero que las personas que contrato con discapacidad y que están subvencionadas, quiero que sean competitivas como cualquier otro y que trabajen en un centro de empleo de iniciativa empresarial, que tengan la mentalidad empresarial, porque el mercado ahí en la calle es muy duro, tiene que competir con todas las otras personas. Y por lo tanto, lo que se está haciendo aquí es algo totalmente impensable. ¿Cómo puede un político aceptar peticiones de alguien que diga, no, solamente vamos a proteger a las personas que están contratadas por centros especiales de empleo cuyo accionista por arriba sea una ONG? Oiga, y los padres que tienen personas con discapacidad se juntan todos ellos para crear una empresa para que sus hijos puedan trabajar. ¿Qué hacemos? ¿Los echamos también? Pero es que esto, ¿dónde se ha visto? ¿No? Esto es totalmente inaceptable, impresentable, y que desde luego no creo que haya ningún político que debería aceptar esto que se está presentando ahora mismo, que es una de las cosas más graves, en un sector de la economía con mayor desempleo de todos, que es el mundo de las personas con discapacidad. Y ahora queremos castigarlas diciendo que todas esas 60 y pico mil personas que están trabajando, que se queden en la calle, que se metan a trabajar con esas ONGs, pero oiga, que hay que competir en el mercado. ¿Eh? Que ahí no van a estar, ese no es su mundo, que está muy bien, que tiene que haber centros especiales de empleo especializados en diferentes tipos de discapacidad, que eso sí es importante.
Pero lo que no puedes es diferenciar si esto, el accionista tiene una mentalidad empresarial para que esas personas aprendan, sepan defenderse en la vida, compitan con otros trabajadores, con esto otro. O sea, me parece totalmente impresentable. Ahora mismo hay, pues sí, 700 y pico centros especiales de empleo de iniciativa social y casi 1.700 de iniciativa empresarial. Es la mayor parte. Y queremos castigar a todas esas personas que están en el paro, la mayor parte de las personas con discapacidad, y haciendo ese trabajo inmenso que se está haciendo con un apoyo brutal, está ahí, por empresarios con mentalidad, al ver como tú y como yo, de verdad, Sí. con mentalidad empresarial, pero trabajando para intentar mimar, educar, enseñar, integrar en el mundo laboral a estas personas. Y ahora viene un político que en su vida ha hecho una nómina, que no sabe lo que es trabajar en una empresa, que no sabe lo que es competir en el mercado, y viene a hacer esto, a decir que quieren, que van a hacer caso a ese mundo de presión de gente que está en iniciativa social, que dicen ellos que son de iniciativa social, que luego es más empresarial que social, porque una empresa donde no llega, que dice que es todo de discapacidad y solo 40 y pico por ciento es con discapacidad, esto es inaceptable. Esto es inaceptable, inaceptable por todos. Entonces, yo por mi parte, pues tengo un cabreo personal muy grande, porque me parece que esto no es el país que yo he vivido, no es por lo que yo estaba apostando cuando he creado un centro especial de empleo, cuando he creado fundaciones, he creído en otra cosa. Y esto pues va en contra absolutamente de cualquier iniciativa empresarial en favor de las personas más necesitadas, y en este caso, las personas con discapacidad. Albert, perdóname que me cabree así y Sí, quizás me sí. haya puesto de esta forma, Bueno, pero es que la verdad, estos temas me enervan. ¿Mm? es que para quien no lo conozca, hoy en España, de los más de 2 millones de personas con discapacidad en edad laboral, solamente trabaja una de cada cuatro. Una de cada cuatro solamente trabaja. Y si Así estamos es. hablando del colectivo de personas con enfermedad mental, discapacidad intelectual o grandes afectaciones físicas, orgánicas o sensoriales con un grado de afectación de por encima del 65%, solo trabaja una de cada 10, dos de cada 10, una y pico de cada 10. Entonces, claro, permitirse el lujo de cargarse todos estos puestos de trabajo por un interés espúreo, pues suena muy mal, más cuando estas iniciativas vienen del propio mundo asociativo, ¿no? O sea que, pero bueno, estamos Sí, sí, es que, luchando es que, es para que que como tú has dicho, a ver, es que es el 75% de las personas están en desempleo. sí, 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 pero a veces lo que se busca no es el bien de estas personas, sino que es el bien particular, es el bien particular, o sea, y bueno, y el hombre es un animal muy complicado, ¿eh? El hombre es un animal muy complicado Sí, 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 la verdad que sí. y los valores de todo el mundo no son los mismos valores y hay en la vida líneas rojas que no se tendrían que traspasar y a veces se traspasan y bueno, y es donde estamos, Javier, es donde estamos. Una cosa, Javier, veo que en este tema hemos coincidido plenamente. También te quería preguntar, porque tú tienes dos fundaciones, la Fundación Vivo Fácil y la Fundación para la Diversidad, que están también dirigidas a la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión laboral. Uh, estas fundaciones, ¿por qué las creaste? ¿Qué fines tienen? ¿Cuál es la principal barrera para la plena inclusión de las personas y en qué ayudáis desde estas fundaciones, Javier? Bueno, las fundaciones se crearon, primero la Fundación Vivo Fácil, como decía antes Fundación Arares, ahora Fundación Vivo Fácil, se creó precisamente para trabajar por aquellas personas que no tienen capacidad de acceso a servicios, y desde ahí pues podamos ayudarlas. Y trabajamos mucho en el mundo de la discapacidad, por la inclusión de personas con discapacidad. Estamos trabajando muchísimo ahí y trabajamos mucho el tema de la soledad, que es un tema que nos están atendiendo adecuadamente por el sector público, que es quien debería hacerlo. Y por lo tanto, pues tiene que surgir la iniciativa privada para poderlo hacer a través de una ONG, que en este caso es la Fundación Vivo Fácil. Ahora acabamos de terminar de rodar un documental con un director que tiene 2 premios Goya, Rodolfo Montero, que se llama La Sociedad de la Soledad, que lo hemos presentado hace poco lo hemos estrenado hace poco en los Cines Callao, y ahora vamos a hacer una ronda por toda España antes de que la pongan en televisión española y en los diferentes canales de televisión.
para trabajar sobre la soledad. Bueno, y ahí hemos estado trabajando el programa Ilumina una Vida que montamos para crear, todo ello está dentro de esta fundación. Y la Fundación para la Diversidad, pues la creamos porque la Comisión Europea en los años, bueno, la Fundación Biofase se creó en el 2005 y la Fundación para la Diversidad se creó en el año 2009. Hicimos 15 este año hemos hecho 15 años porque la Comisión Europea nos pidió el que pudiéramos en España promover dentro de las empresas lo que era la Carta de la Diversidad o Carta de Principios de diversidad dentro de las plantillas de las empresas. Y es una carta, es un documento donde hay 10 principios que las empresas firman y aceptan la no discriminación por ningún tipo de razón, discapacidad, origen, cultura, edad, religión, etcétera, 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 ¿no? Y para esto se hizo, ¿no? La Fundación para la Diversidad y seguimos trabajando en ello. Que me preguntabas que qué barreras hay hoy para la plena inclusión, Pero yo creo que hay diferentes barreras. Bueno, la primera, que todavía la población no conoce, no tiene suficiente conocimiento de lo que es el mundo de la discapacidad, en su conjunto, ¿no? Y por lo tanto hace falta una parte formativa importante dentro de la asociación en general. En segundo lugar, es el conocimiento también por parte de la empresa en su conjunto. No conoce muy bien tampoco pues cómo aprovechar la ventaja que tiene contratar personas con discapacidad. Yo tengo que decir que nosotros tenemos un centro especial de empleo, pero en mi empresa, junto con el centro especial de empleo, tenemos el 67% de personas con discapacidad. Es decir, que sin tener la obligación, tenemos que contratar personas con discapacidad. ¿Y por qué? Pues porque para mí, hoy nosotros, si somos líderes en este mercado y en este sector en España, es gracias a las personas con discapacidad. Porque ellas, el cariño que le ponen cuando hacen su trabajo, el cómo atienden a la gente a la que nos dirigimos, todo lo que hacen ahí, esto no lo haríamos jamás con otras personas que no tuvieran discapacidad. Y esta ha sido la clave de nuestro éxito. Yo lo cuento absolutamente en todos los sitios para invitar a las empresas a que contraten personas con discapacidad, que sepan que efectivamente hace falta el conocimiento de la discapacidad y después incluirlas como a cualquier otra persona, porque tienen unos conocimientos brutales y una disponibilidad tremenda para poderlo hacer. Pero hay poco conocimiento en ello. Y por esta razón yo creo que también hay una parte ahí de pedagogía para poderlo hacer, ¿no? Y luego hace falta, pues para esa plena inclusión, hace falta pues eliminar las barreras que hay de acceso a la formación, de acceso a la universidad, de acceso a muchísimas cosas que esas personas necesitan y como no tienen apoyos para poder acompañarlos a la universidad, por ejemplo, o pues en casa para poder reforzar algunas cosas que necesitan, bueno, pues todo eso es complicado, ¿eh? Es complicado esa plena inclusión. Y de ahí que haga falta, bueno, pues hacer un plan maestro, digamos así, de desarrollo y de integración serio de las personas con discapacidad en la sociedad en general, no solamente en el mercado laboral, ¿no? Sí, sí, aquí hay una problemática muy importante. Por ejemplo, no se conoce que en los centros especiales de empleo, pues cuando una persona con discapacidad está de baja, está cobrando exactamente el mismo salario que cuando está trabajando, porque el centro especial de empleo complementa hasta el 100% su salario. Claro, tampoco se conoce que los centros especiales de empleo están sufriendo hoy un índice de absentismo, porque claro, estamos hablando de personas que tienen una discapacidad superior al 20%. Y esto, la seguridad social y el Estado no está ayudando en este esfuerzo que hacemos y hacen los centros especiales de empleo para la inclusión de las personas con discapacidad. Tampoco se conoce que en España desde el año 70, todo el mundo habla de la LISMI del año 82, no, desde el año 70 hay la obligación de que las empresas tengan un 2% de personas con discapacidad en la plantilla. Tú hablabas de que tienes el 60 y pico por ciento. Bueno, pues las empresas con más de 50 trabajadores ya tienen la obligación de un 2% en su plantilla. Y yo, las estadísticas que me llegan no llegan al 70%, no llegan al 30% de las empresas que están cumpliendo con esta obligación de tener un 2% de personas con discapacidad en su plantilla. O sea que de alguna manera, ni se ayuda a los centros especiales de empleo,
no se ayuda a las personas con discapacidad, no, las empresas ordinarias muchas veces no están por la labor. Ahí. Es así, es Igual, así. O sea, igual, yo creo igual que que hablábamos de la dependencia, la discapacidad también tiene una problemática muy importante. Eh, bueno, no, dime, Javier. no, lo que te iba a decir que efectivamente tú has comentado de la discapacidad de los centros especiales de empleo, que para constituirse como centro especial de empleo da igual que sea centro especial de empleo de iniciativa social que empresarial, que esta decisión que han hecho es lo mismo, tienes que cumplir los requisitos, pero hay un tema muy importante, que los centros especiales de empleo, como tú bien decías, eh, en, hay unas ayudas que dan precisamente a las personas que trabajan en centros especiales de empleo, precisamente porque el nivel de absentismo, porque los descansos que necesitan gente que tiene más de un 33% con discapacidad, que es lo mínimo que tenemos que contratar, y incluso con 60, 70%, pues los descansos que necesitan, todo es un equipo de personas que atiendan individualmente a cada uno de los que están trabajando en el centro especial de empleo. Lo que te decía antes del tema de absentismo, el tema de cuando se van al médico, todo eso tiene unos gastos enormemente mayores, que por eso precisamente es por lo que el Estado está subvencionando a los centros especiales de empleo, da igual como fueran. Entonces, al decir, no, queremos quitar estas ayudas, es automáticamente hacerles desaparecer porque no Sí. pueden pagar esa diferencia que tienen ahí. Y por eso el Estado siempre ha estado apoyando a las empresas que contratan personas con discapacidad o a los centros especiales de empleo. El eliminarlo es algo absurdo de alguien que desconoce totalmente todo esto, ¿no? Efectivamente, Albert, o sea que esto Bueno, es un poco, una cosa, Javier, es un pozo de iniciativas y bueno, ya llevamos mucho rato hablando y todavía tengo varias cosas para preguntarte. Por ejemplo, el tema que, por lo que me ha llegado durante la pandemia, pusiste en marcha el programa Ilumina una vida para combatir la soledad no deseada. Una pincelada porque nos estamos alargando mucho, pero ¿cómo fue que pusiste en marcha este tema? ¿Qué frutos ha dado? ¿Qué te llevó a hacerlo? bueno, el programa Ilumina una vida ya se había creado antes de la pandemia, pero pasa que era presencial y para personas mayores, donde dos personas de similar profesión a la de la mayor iban a su casa una vez a la semana, pues para acompañarle, leer, hablar, de similar profesión para que hablaran de temas comunes, ¿eh? Y eso pues les ayuda mucho a combatir esa soledad que tenían las personas mayores, que hoy en España hay más de 4 millones de personas mayores que viven solas. Cuando llegó la pandemia nos encontramos con un problema y es que no podían salir de casa, los hijos tampoco podían ir a verlos y nosotros tampoco podíamos ir a acompañarles. Entonces, automáticamente lanzamos un teléfono 900 para combatir la soledad de todas las personas que estaban solas en su casa. Y eso fue, digamos, fue algo enormemente exitoso desde el punto de vista que atendimos decenas de miles de llamadas. Lo curioso fue el resultado, y es que y por eso hicimos ahora el documental y estamos trabajando en todo este tema. Y es que la mayor parte de la gente que llamaba no era gente mayor, ¿eh? La media de edad fueron 52 años. Chavales de 20 y pocos y gente de 90 y pico. Pero fueron 52 años. Y ahí nos dimos cuenta que había un problema muy grave. Entonces terminó la pandemia y continuamos con el programa Ilumina Navidad. El teléfono 900 sigue en vigor para todas las personas, cualquier persona que sea, da igual, niños, jóvenes, mayores, cualquiera, y sigue el programa presencial para las personas mayores. La verdad que fue un trabajo excelente porque estaban la gente muy sola en casa. Tanto es así que llegó a la Comisión Europea y nos dieron un premio como el programa, uno de los 10 programas en Europa de mayor impacto que se hizo en Europa. Y la organización Young President Organization, que es YPO, que es una organización de líderes más importante del mundo, nos dio el premio al programa de mayor impacto en toda Europa, ¿eh? Entonces fue un programa, la verdad, que de muchísimo éxito, en el sentido de que, bueno, que muchísima gente se pudo sentirse acompañada ahí, gracias también a que los medios de comunicación fueron muy sensibles y lo sacaron en el telediario, en todos los sitios, y eso provocó que mucha gente se pudiera beneficiar de ello. Hoy seguimos haciéndolo. Y de hecho, hoy para la Dana, por ejemplo, está puesto un programa especial para la gente de la Dana, en Valencia, etcétera, ¿no? ¿Y lo hacéis con voluntarios, con profesionales? ¿Cómo lo Hay organizáis? una parte, hay una parte primera que lo hacemos con voluntarios y donde cuando durante la pandemia fue una experiencia enormemente positiva.
porque todo el mundo se nos ofreció, Telefónica, todas las grandes compañías, oye, aquí están mis empleados para que puedan echaros una mano en este programa. Fue un trabajo de solidaridad brutal el que sentimos de todo el mundo empresarial. Por eso digo que el mundo de la empresa está haciendo una labor tremenda en este país. Lo ha hecho siempre. En España somos un país enormemente solidario y las empresas lo son también, porque además las empresas están formadas por personas que están ahí detrás, dando el callo. No son palabras, son personas que están ahí, enormemente solidarias, y fue algo brutal. Entonces, la primera capa, digamos, de llamada, sí son voluntarios de diferentes tipos que formamos mínimamente para atender, y luego hay una segunda capa profesional, que ya son psicólogos, normalmente son psicólogos, que son los que están detrás atendiendo ya especializados en determinadas materias, ¿no? La primera capa es de voluntarios, la que atiende. Está bien, Mm. está bien, está bien. Otra cosa, dicen que en la vida hay que tener un hijo, como mínimo, plantar un árbol y hacer un libro. Tú ya me has comentado que habías plantado muchos árboles, también eres padre y hiciste un libro, Quédate conmigo. ¿Por qué el título del libro es Quédate conmigo? ¿Por qué escribiste Bueno, este libro? ¿Qué te impulsó? Quédate con libros es un libro autobiográfico, donde yo intento, bueno, surge porque, bueno, pues siempre mucha gente joven me llamaban, oye, estoy montando este proyecto, ¿me puedes echar una mano? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Y bueno, pues yo estaba esto, me llamaban, daba charlas, etcétera, y al final digo, mira, yo creo que lo mejor es si quieres dejar algo para la gente que le pueda servir a esa gente emprendedor, empresarios, gente que les pueda servir mis experiencias de vida, que no son lecciones, son experiencias de vida, pues ahí lo plasmo, ¿no? Y por eso escribí un libro donde con total, bueno, pues franqueza, desnudez, pues empezando desde mis orígenes, porque las cosas no son porque son porque todo tiene sus orígenes, ¿no? Y explicas un poco pues, las cosas positivas que te han pasado en la vida, las cosas negativas y el por qué y cómo has salido de ello, ¿no? Y la verdad que, bueno, pues me siento muy, muy contento y muy orgulloso de ello porque muchas personas me han llamado para decir, oye, me ha ayudado muchísimo esto, esta lección sobre este tema, esto que hablas aquí del capital riesgo, esto que hablas de no sé qué, es decir, esto cuando te dejaron cuando aquel empleado te la jugó y se marchó, cuando aquel te quiso comprar la empresa, luego se quedó, fue con todo el equipo de la empresa en lugar de quedarse con la empresa. Es decir, todas esas cosas, ¿no? O cuando te quitan, un empleado te quita el mejor cliente, o te lo intenta quitar el mejor cliente, ¿no? Bueno, pues mezclar un poco todo esto me parece que era muy útil para que otros le puedan servir. Donde yo he tenido fracasos, pues que sirva para otro, ¿no? Y donde he tenido éxitos también, o sea, contar un poco ambas cosas y que pueda servir para los demás dejarlo ahí, ¿no? Y al final, en conclusión, pues el libro lo que pone en valor es que lo principal de todo, que está aquí, es que siempre nos relacionamos con personas, que aquí no hay marcas, que las marcas son detrás, hay personas, y que lo que tenemos que tener es la empatía suficiente como para estar pensando en el otro, ¿no? Y cuando estamos hablando al ver del tema de la gente con discapacidad, de la gente mayor, etcétera, cuando la gente esto no lo entiende que estamos hablando es porque la falta de empatía es brutal. Porque si te pusieras en los pies del otro y pensar que siempre lo que hay detrás allí no son personas con discapacidad, son personas que están allí, no son personas mayores, son personas. Entonces cambiaría la cosa, ¿no? Y un poco el libro va de esto, ¿no? De poner un poco en valor las cosas que realmente a mí me han funcionado, que ha sido esto, la empatía hacia la sociedad, ¿no? Y a mí siempre me ha venido de vuelta, todo lo que he dado siempre me ha venido de vuelta y un poco intento también de contarlo a otros empresarios y emprendedores que si quieren triunfar e ir rápido, lo que tienen que hacer es ver cuánto dan a la sociedad, cuánto impacto en positivo hacen en la sociedad, porque te va a venir de vuelta y te lo van a reconocer. Un Yo, poco es lo que he intentado, ¿no? yo creo que cuando tenemos una edad, pues compartir y acompañar es una de las mejores cosas que podemos hacer. Y además, en tu caso, en el mío seguro es lo que más me llena, ¿no? Ya porque yo tengo 75, entonces es, es, es la razón, al menos para mí es la razón y me parece que para ti Pues también. tú tienes muchísimos aprendizajes al ver que tenías que plasmarlos en el libro. No sé si lo tienes ya o no. No, no Si lo no lo tengo, tienes, no lo te tengo. recomiendo que lo hagas porque sería muy útil para muchísimas personas. Es una buena herencia para muchísimas personas que seguro Ya, que les vendría bien tu experiencia vital. bueno, a ver si me da tiempo. Lo pensaré, lo pensaré. Seguro que Y sí. una cosa, yo ya hace muchos años que nos conocemos, te he ido siguiendo, y una de las experiencias que he pensado, aquí Javier ha sido muy valiente, casi, casi muy arriesgado. Fue cuando supe que hacías un partido político nuevo aquí en España, casi nada, que se llamaba Futuro y que no sé
porque ahora hacía unos días que no nos hablábamos, está en marcha, continúas con la experiencia. ¿Por qué hiciste un partido político? ¿Qué querías conseguir con el partido político futuro? Háblanos un par de minutos de él, por Sí, claro, favor. claro, por supuesto que está en marcha. Yo cuando me meto en una cosa me meto en serio, ¿eh? Y claro que está en marcha. ¿Por qué me he metido? Pues mira, por todo lo que estamos hablando, por toda esta conversación que hemos tenido, es el resultado por el cual dices algo hay que hacer. Bueno, es más, tengo que decirte que montar un partido político no es nada fácil, porque eso es un nivel de atrevimiento. Todo el mundo te dice, pero ¿cómo se te ocurren a esta edad de la Sí. vida? Pero, ¿qué quieres? ¿Pero dónde te vas a meter? Y yo antes decía, para algo hay que morir, perdón, de algo hay que morir, ¿eh? Y ahora siempre digo, y eso es lo que me da las fuerzas para seguir adelante, para algo hay que vivir, ¿no? Y es así, cuando ves la crítica tal, digo, mira, para algo hay que vivir y para adelante. Por eso esto irá siempre para adelante y estamos trabajando y vamos a ir a las próximas elecciones. Estuvimos en las municipales, estuvimos en las europeas, probando y testando. Vamos a ir a las generales y con el objetivo que es estar en la Moncloa. Y esto es así, y vamos a ir. Cada vez tenemos más personas que están aquí. Nosotros no estamos de acuerdo con estas políticas y partidos políticos que dividen a la sociedad porque piensan distinto. No, nosotros somos gente inclusiva, gente que nos gusta las personas que piensan distinto, porque gracias a eso es como la sociedad ha avanzado. Y aquí en el mundo de la política parece que si piensa distinto, lo estamos viendo los últimos días lo que está pasando, ¿no? Cualquiera que piense distinto lo expulsan de su partido. No puede estar allí. Y además hay que pegarse contra el otro porque piensa distinto. Oiga, miren, no. La política es trabajar por el bien común. Esa es la definición de la política. Y el bien común de las personas que piensan distinto, que tienen diferentes edades, diferentes ideologías, diferentes formas de pensar, y que juntos podemos trabajar para construir. Y eso es un poco la filosofía del partido. Eso es lo que yo he querido hacer, donde efectivamente las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas dependientes y la juventud, que es la otra asignatura pendiente que tenemos ahí, son las claves de este partido, de futuro. Y ahí estamos trabajando con muchísimas ganas, Albert, con muchísimas ganas, y yo espero que podamos influir en cambiar un poquito la política de este país. Espero que podamos hacerlo. Sí, No, no nos gusta, no me gusta lo que está pasando en este país. No me gusta lo que ha pasado ahora con la Dana. No me gusta esa irresponsabilidad. No me gusta esa actuación de gente que no es buena. Porque cuando no estás al lado del que sufre, tiene un problema y estás mirando intereses políticos, eso no es ser, no un político, eso no es ser gente buena. Y entonces la gente está asqueada de los políticos, asqueada de los partidos políticos. Pero es que eso no son políticos. Ser político es, yo creo que es la actividad más bonita que puede tener una persona, hacer algo por los demás. Lo que tenemos ahora mismo no son políticos, es otra cosa. Y el peligro es que la gente piensa que eso son los políticos. Eso es mentira, eso no son los políticos. bueno, tú lo has dicho. ¿Eh? Tú sabes que desde CED una de las labores que hacemos nosotros es intermediar en todas las cosas que creemos que se han de cambiar o se han de hacer o se han de mejorar. Bueno, y todo esto se hace desde la política, por esto te has metido tú en la política, todo esto se hace desde la política y nosotros desde CED nos aproximamos a todos aquellos partidos políticos y gobiernos que dejan que nos aproximemos. Uh, con algunos grupos políticos es más fácil y con algunos otros grupos es más difícil o a veces imposible. No coincidimos pues muchas veces en proyectos de ley como los que están que quieren expulsar a los centros especiales de empleo o cuando hablamos de escuelas de educación especial o cuando hablamos de la dotación a la dependencia o a los diferentes tipos de IVA de las residencias o a la inexistente ley de atención temprana o muchísimas cosas. Hay, o sea, nosotros nuestras reivindicaciones desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia nuestras reivindicaciones son múltiples y hay muchas cosas que, como tú has manifestado, queremos cambiar y por ello estamos trabajando. Entonces vamos a... Y lo hemos de hacer desde la política, lo hemos de hacer desde la política. Lo hemos de hacer desde la Es el política. único sitio, es el único sitio donde se puede hacer, no hay otro Eh, sitio. Vamos a tener un poco de esperanza, Javier, vamos a tener un poco de esperanza bueno, de que el trabajo que hacemos pues tenga su eco y se puedan hacer cosas. Muchísimas gracias, Javier, por compartir pues prácticamente una hora en este rincón social.
te hemos tenido a ti, no eres una persona, ya es un personaje, eres un hombre de una valía contrastada y tener personas como tú con nosotros es fundamental. Si quieres añadir alguna cosa, pues estás en uso de palabra y si no, yo ya me doy por despedido. Pues simplemente agradecerte, Albert, esta conversación tan agradable contigo como siempre. Agradecer al Centro Español para la Defensa de Discapacidad y la Dependencia, al CET, la función que está haciendo, la lucha que está haciendo, el trabajo que está desarrollando, en solitario, con poco apoyo y que necesita muchísimo más apoyo de las instituciones y que ojalá sea así. Un trabajo que está haciendo ahí como donación a la sociedad, al ver y que te felicito por ello. Yo me siento orgulloso de verdad de estar, pertenecer al CED, de estar en esa junta directiva, de estar contigo trabajando desde ahí y espero que podamos avanzar y que el año que viene, bueno, pues sea un año mejor para las personas que defendemos, que son las más débiles en la sociedad y que lo necesitan. Muchísimas gracias, Javier. Hasta pronto. Gracias, Alberto.